Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Oremos. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias, oh Dios, por tus misericordias. Gracias, Padre, porque si hoy estamos en pie, porque si hoy podemos respirar, hay una sola razón: tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios justo que envió a Cristo para salvarnos. Por eso, Señor, te pedimos en esta hora que tú utilices tu palabra para hablar a nuestras vidas. Que tú tengas misericordia de nosotros y que edifiques, Señor, a tu pueblo. Tú has prometido hablar por medio de tu palabra. Quita, Señor, todo lo que no provenga de ti. Utiliza, Señor, al predicador como un instrumento para que tu nombre pueda ser enaltecido. Y salva, Señor, a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Ayúdanos, oh Señor, a poder proclamar la verdad del Evangelio, a poder orar por aquellos que están perdidos, a levantarnos como lo hizo Job, quien oraba por sus familiares, por sus hijos, por si acaso te hubieran ofendido. Señor, ten misericordia de nuestra ciudad, así como tú tuviste, Señor, de Nínive, ante la proclamación que hizo Jonás. Una ciudad se arrepiente y reflexiona. Oramos, oh Señor, por nuestras autoridades. Oramos, Señor, que tú abras el entendimiento y que tú tengas misericordia. Pero oramos que tú nos guardes en medio, Señor, de tanta convulsión en esta ciudad, que nos libre de cualquier peligro. Danos el valor para proclamar la verdad del Evangelio, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Hace algunos años, una de mis sobrinas era bien pequeña. Estábamos en su cumpleaños, pero yo noté que ella estaba un poco como triste, como que no estaba disfrutando la fiesta de su cumpleaños. Y yo le pregunté que qué le pasaba. Y la respuesta de ella en su niñez fue un tanto curiosa. Ella me respondió que todo estaba bien, pero ella quería que yo hiciera algo. Ella quería que yo despidiera a todos los niños que estaban en su cumpleaños. ¿Cuál era la razón? Ella me dijo: tío, ellos se van a comer toda la comida, se van a comer el bizcocho y van a destruir los globos. Yo la tranquilicé y le expliqué que eso era parte del proceso. Eso ocurre en los cumpleaños. La gente va, se come la comida, parten el bizcocho y celebra. Ahora, hermanos, a veces tengo la impresión de que nosotros pudiéramos estar en un culto y tener esa impresión de que todo gira en torno a nosotros, a cómo nosotros nos sentimos. Y podemos cometer el error de vernos como espectadores, en el entendido de que estamos simplemente evaluando lo que está pasando en el culto. Y al final vamos a dar una votación. ¿Cómo estuvieron los cánticos? Bueno, no me gustaron mucho. Estaban un poco como lentos para mi gusto, o quizás demasiado movidos. Esos signos no me gustaron, esas canciones como que no me favorecieron o no me agradaron. El predicador parece que tampoco me agradó mucho. Estaba un poco desabrida la predicación. Hermanos, pero cometemos un error si simplemente nos vemos como espectadores.
No estoy diciendo que usted no encienda su cerebro y apague su celular. Debemos evaluar y escuchar. Hay implicaciones con lo que se predica. Me refiero a simplemente vernos como espectadores que eventualmente se van quizás olvidando lo que escucharon. Como aquel hombre que habla Santiago, que puede ver su imagen en un espejo, pero luego se va y se olvida aquello que vio. Esa no es la intención cuando nosotros venimos a un lugar como este. Salmos capítulo 100, versículo 4 nos habla: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. En el patio del templo empieza ya la adoración. Alaba su nombre, bendícele. De hecho, los puritanos inician el culto el día sábado, preparando su corazón para venir a recibir la palabra que ha de ser predicada y adorar a Dios. Sacando la ropa incluso que se han de poner el domingo para poder hacer los aprestos para estar a tiempo adorando a su Señor. Y es algo fisiológico. Si usted se acostó a las 3 de la mañana el día de hoy, usted le podrán poner a predicar al apóstol Pablo y usted se va a dormir. De hecho, ya le pasó con Tíquico y se cayó de un segundo nivel y perdió la vida por dormirse en un sermón. Vea si es peligroso cabecearse en un sermón. Pero el hecho es que debemos hacer los aprestos para adorar a Dios, para escuchar su palabra con la intención de obedecerle. No somos espectadores. No se trata de nosotros, se trata de Dios y de su palabra. Justamente esta carta que Pablo está escribiendo tiene ese propósito. Capítulo 3, versículo 15. Timoteo, yo te escribo para que si yo tardo, tú sepas lo que debes hacer dentro de la iglesia, porque la iglesia es propiedad de Dios. Porque la iglesia es columna y baluarte, estandarte de la verdad. No es al azar, no es simple motivación particular. Hay mandatos de cómo tú debes vivir y cómo debes accionar. Guarda el evangelio, celebra el evangelio, lucha por el evangelio. Esta carta tiene la finalidad, como un padre cuando llega a su casa y hay un niño que está levantando un gato, hay una cosa que se va a caer, está todo desorganizado y él comienza a decirle: mira, suelta ese gato, apaga, cierra la llave, apaga el televisor, haz la tarea, y comienza a poner orden. Pablo había llegado a esta ciudad con Timoteo, rumbo a Macedonia, pero eventualmente tiene que dejar a Timoteo. Falsos maestros están atacando la iglesia. Hay circunstancias, él se va y desde allá entonces él escribe esta carta para orientar a Timoteo en lo que él llega. En este capítulo entonces él está dando mandamiento acerca de cómo debemos conducirnos en el culto congregacional. Y lo primero que quisiéramos ver a la luz de este pasaje, la idea fundamental es que la voluntad de Dios es que su pueblo ore, que oremos como congregación en el culto. ¿Para qué debemos orar? Para que el reino de Dios avance por medio de la proclamación del evangelio. Los hombres sean salvos, de manera que nosotros también podamos vivir en paz. ¿De qué tratan estos 7 versículos? Pablo le dice a su hijo en la fe: como comunidad reunida, oren para que Dios avance su reino por medio de la predicación de la buena noticia del evangelio, para que hombres que hoy van camino al infierno puedan venir en arrepentimiento y fe. Oren para que ustedes puedan vivir en paz, de tal manera que puedan vivir para la gloria de su Salvador. De hecho, esto es importante porque si tú estás aquí y no conoces al Señor, lo único que te separa de la condenación eterna es la muerte. En el mismo momento que tú mueras sin Dios, instantáneamente estarás en la condenación eterna y no habrá vuelta atrás. Por eso entonces es importante este pasaje que nosotros acabamos de leer. Y mira la exhortación, mira cómo Pablo le dice a su hijo en la fe: yo les ruego, yo les exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres.
Cuando ustedes estén en el culto congregacional, no solamente van a cantar cánticos, himnos espirituales, no solamente van a predicar la palabra, deben orar. Les exhorto a que hagan rogativas, ruegos delante del Señor, peticiones delante del Señor, oraciones, plegarias. Esto es importante, esto es vital. Y no es importante en el sentido de que está número uno. Es importante en el sentido de que Dios nos llama a orar para que el evangelio sea proclamado. El mensaje que cambia la eternidad de las personas. ¿Cómo limpiará un joven su camino? Dice el salmista, con guardar tu palabra. En un cuadro en mi casa escribí tu palabra para acordarme de ti. ¿Eso es lo que dice el salmista? En mi corazón, en mis prioridades, en mis metas de inicio y de fin de año, en mis resoluciones, yo he propuesto reflexionar en tu verdad, atesorar tu verdad, caminar por tu verdad, obedecer tu verdad. ¿Para qué? Para apartarme del pecado y caminar rumbo a la vida eterna. Por eso debemos orar. Rogativas, oraciones, plegarias. Cada miércoles hay familiares que oran por sus seres queridos. Oramos por aquellos que no conocen del Señor. ¿Por qué oramos? Para que Dios derribe esos argumentos que ellos levantan contrarios a la voluntad de Dios. Para que puedan ver su pecado y clamar, como dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo caído? Esa debe ser nuestra oración. Señor, salva a nuestros familiares que no te conocen. Y si tú estás en este lugar y no conoces al Señor, ahí donde tú estás sentado, ora: Señor, sálvame. Señor, derriba estos argumentos. Ayúdame a apartarme del pecado y caminar en santidad hacia ti. Es una oración legítima que Dios ha de escuchar. Peticiones o intercesiones. Oraciones hechas en favor de otros que no conocen al Señor. Oramos para que el Señor lleve a cabo su obra. Países musulmanes donde se trafican Biblias, donde si a las personas la atrapan predicando el evangelio, son asesinados. En un país musulmán yo tuve un profesor que él decía que la manera como ellos hacían el culto congregacional era: el pastor iba en una guagua manejando, iba recogiendo a los hermanos en puntos estratégicos de la ciudad y todos se sentaban tranquilos, iban cantando, adorando al Señor, orando en aquel autobús, y él entonces iba predicando mientras conducía el autobús. Hacían una ruta en la ciudad y eventualmente de nuevo él lo distribuía. Si son descubiertos, serán asesinados. De hecho, se pide en un grupo la oración y es por código para no revelar los nombres de estos misioneros que están en China, Corea del Norte, predicando la palabra de Dios. Debemos orar por estos hermanos para que ellos puedan seguir predicando el evangelio y esto pueda fructificar en la medida que almas que van camino al infierno puedan venir en fe y arrepentimiento. Pero al mismo tiempo debemos ser retados, porque muchas veces nuestra comodidad nos impide el congregarnos. Si vi una nube, va a llover, es una señal de que no me voy a congregar. La comodidad nos hace olvidarnos de la seriedad que demanda nuestra fe. A mí me impacta negativamente cómo en el día de hoy cientos de personas que han pasado quizás un año lavando, haciendo muchas cosas, trabajando arduamente en los Estados Unidos, van a venir en 4 o 3 domingos y van a dejar cientos de miles de pesos desperdiciados en alcohol, en traje, que se lo pondrán una sola vez para disfrazarse en el carnaval. Y quizás esa persona que hace tantas cosas, que cierran calles, que hacen tantas cosas, se convierte y entonces se vuelve pasivo con respecto a su fe. Dice el apóstol Pablo: peticiones, intercesiones para que Dios le salve. Pero al mismo tiempo, acciones de gracias.
Peticiones han sido respondidas. No solamente venir, Señor, mira esto, mira aquello, sino tener una disposición. Los estadounidenses tienen esa costumbre, el Día de Acción de Gracias. ¿De qué se trata el Día de Acción de Gracias? De comer pavo relleno. Es un día donde se espera que se dé gracias por las bendiciones de Dios. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros debemos dar acción de gracias. Señor, gracias por tus misericordias. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque tú me has salvado. Gracias por la familia que me has dado. Gracias porque me has provisto, aunque es un jefe incómodo, pero tengo trabajo. Gracias por tu sustento. Gracias por tantas cosas que nosotros no merecemos y tú sigues siendo misericordioso. Ahora, hermanos, ¿por quién debemos orar? Que se hagan oraciones, acciones de gracia por todos los hombres. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que tú y yo como cristianos debemos orar de manera particular por cada ser humano que está en la faz de la tierra. Eso no es lo que le está diciendo. Nosotros debemos orar por todo tipo de personas. El evangelio es la buena noticia que salva a todo tipo de ser humano. Judío, griego, gentil, esclavo, libre, mujer, hombre, adolescente, niño. Todos los seres humanos son llamados a venir en fe y arrepentimiento delante del Señor. No es una élite religiosa como los fariseos. No es Yahweh no es el Dios domesticado de los judíos. Ellos tienen a Dagón, nosotros tenemos a Yahweh. No, Él es Salvador de todo el mundo. Él llama a todos los hombres a que se rindan en su rebelión y en su pecado y clamen a Él en fe y arrepentimiento. El evangelio, la oración no debe ser simplemente nacionalista, racista o selectiva. Es por toda nación. Es el propósito de Dios, constituir un pueblo llamado la iglesia, que está formada por hombres, mujeres de todo tiempo, de toda época, que han visto a Cristo como su Señor y su Salvador. Mira cómo dice el versículo 2. Por los reyes, personas que están en autoridad. Debemos orar para que Dios le dé sabiduría. De hecho, nosotros vemos a Salomón. Él tenía la ley de Dios. Y cuando él ora para asumir el reinado de la nación de Israel, él pide sabiduría. Y Dios le dice, tú has pedido bien. Dios no simplemente le dijo, no, ya tú tienes los 10 mandamientos. Ya tú tienes la ley escrita. No. Tú has pedido bien, has pedido sabiduría. Sabiduría en las escrituras, en los proverbios, es la capacidad de conocer la voluntad de Dios y actuar en consonancia a ese conocimiento. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad de conocer la voluntad de Dios y nosotros actuar en función a esa voluntad. Por lo tanto, nosotros podemos actuar de una manera sabia, pero al mismo tiempo podemos actuar de una manera necia, contrario a la voluntad de Dios. Eso nosotros lo vemos en todas las escrituras. Y también lo vemos en nuestra propia vida. Conocemos la voluntad de Dios, pero muchas veces no actuamos en función a ese conocimiento. Debemos orar por los reyes, por los gobernantes. ¿Para qué? Para que Dios traiga sabiduría. Yo sé que ha habido mucho debate político, aún en medio de los creyentes, con respecto a lo que pasó en los Estados Unidos y lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Pero hay algo que ocurrió con él. Él dijo, la Biblia dice que hay dos géneros. Dios creó varón y hembra. Y por lo tanto, él hace esa ley que trae tranquilidad para las iglesias que estaban en muchos estados siendo atacadas, siendo cerradas. Y es quizás un respiro en ese aspecto que él pueda traer para con los creyentes que viven allá. Ahora, hermanos, ¿qué nosotros podemos ver? Que debemos orar ¿para qué? Para que Dios traiga paz y tranquilidad. ¿Qué hemos nosotros visto en nuestro país? ¿Cómo se hicieron marcha para aprobar el aborto? ¿Y qué sucedió? La iglesia oró, se manifestó y eso fue por lo menos detenido. Tú y yo debemos orar para que Dios dé sabiduría a nuestros gobernantes. Pero no se queda ahí, por todos los que están en eminencia. Ora por los reyes. Ora por los que están gobernando. Ora por los líderes, los diputados, los políticos, para que Dios les salve y le dé sabiduría. Ahora,
Esto cobra repercusión para nosotros, porque también debemos orar los unos por los otros. Mira cómo dijo Jesús, Mateo 5:23. Por lo tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ponte de acuerdo con tu hermano. Entonces, ven y presenta tu ofrenda. Debemos orar, pero también tener la disposición para perdonarlos los unos a los otros. Y en el capítulo 6 de Mateo, el mismo Cristo dice, porque si tú no perdonas a los que te ofenden, si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Evangelio promueve el orar aún por los enemigos. Pablo ha sacado o ha expulsado a 2 herejes de la iglesia, pero también él ora para que ellos puedan venir en arrepentimiento y fe. Orar por los enemigos. Decía Crisóstomo, padre de la iglesia, orar por alguien. Uno de los primeros padres de la iglesia señaló que es mucho más fácil, más difícil de odiar cuando tú estás orando por aquellos que te hacen daño. Ahora, hermanos, imagínense, la historia registra de un gran emperador malévolo llamado Nerón. Nerón agarraba a los creyentes, lo bañaba con brea y los quemaba, lo ponía en un poste para que alumbraran la ciudad de Roma. El apóstol Pedro le dice a la congregación que ellos deben orar por los gobernantes. Y ahí viene la iglesia y dice, ¿tú estás diciendo que yo ore por Nerón que mató a mi papá? Que prendió viva a mi madre solamente porque era creyente, porque él odiaba a los creyentes. Sí, yo te estoy pidiendo que ores por él, que interceda para que pueda venir a la fe, que ore por esa persona que quizás te ha hecho daño, que ore por ese jefe que te maltrata, que te oprime, que pidas a Dios misericordia por aquellos que te hacen daño. Reyes, gobernantes, por todas estas personas que están a nuestro alrededor. Pero hay un segundo elemento que vemos en el versículo 2. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que tú y yo podamos tener la libertad de poder predicar el evangelio, de poder reunirnos, de poder leer las escrituras, para que nosotros podamos tener en paz. Mira cómo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto tiene implicaciones porque en un momento dado de la historia, cuando el imperio romano gobernaba, el imperio hizo dos cosas. Estableció la Pax con X romana. Las colonias tienen que estar en paz. Y hizo otra cosa, instauró el mismo idioma como idioma oficial. Y Roma, como estaba en un pueblo de conquista, construyó carreteras para intercomunicar todas las ciudades que había conquistado. ¿Para qué sirvió eso? Para proclamar la verdad del evangelio. La Pax Romana, la garantía de ser ciudadano romano y que no te pasara nada, permitía que los discípulos pudieran predicar libremente el evangelio. El mismo idioma que se hablaba permitía la comunicación de la buena noticia del evangelio. Y las carreteras no solamente servían para el comercio, sino para que los pies de los santos anunciaran la paz y los no creyentes vinieran en fe y arrepentimiento. Mira cómo a pesar de una opresión de un imperio malévolo, el evangelio pudo ser difundido. De tal manera que Demetrio el platero, que hacía estatuas, templecillos de Diana, una falsa diosa, él puede decir, estos hombres han llenado todo el imperio con la verdad del evangelio, al punto que todos los templos están destruidos, vacíos, y ya nadie quiere adorar a Diana. ¿Cuál fue el poder que logró ese cambio de mente? La proclamación del evangelio, la paz que tenían ellos bajo el imperio romano. Por lo tanto, debemos orar para que nosotros que estamos en paz podamos seguir proclamando el evangelio y otras naciones que están en guerra puedan también vivir en paz, para que puedan vivir, valga la redundancia, a la luz de la verdad del evangelio. ¿Cuál es la motivación? Versículo 3.
esto agrada a Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Has pensado cuál es la voluntad de Dios para tu vida en esta mañana? ¿En algún momento has pensado en lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué debe motivarnos a orar congregacionalmente en el culto público, como dirigió nuestro hermano Henry? Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios. Esto es bueno. Oramos porque es correcto. Oramos porque es moralmente bueno. Una oración evangelística para que la palabra pueda avanzar. Mira la prioridad que tiene el evangelio. Mira cómo dice versículo 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esa es la voluntad de Dios, quien nos ha salvado. Que nosotros oremos para que aquellos que están en tinieblas le conozcan. Que nosotros oremos por todo tipo de personas. Que nosotros oremos para que ellos sean salvos. Que nosotros oremos por sabiduría para nuestros gobernantes. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si todos los caminos conducieran a Roma, que es una mentira, literalmente, no necesitáramos proclamar la verdad del evangelio, porque tú te puedes salvar como quieras. Ahora, el hecho de que solo hay un Salvador, de que solo hay un mensaje, implica que la iglesia, a quien se le ha dado esa comisión, a ti y a mí debemos proclamar la verdad del evangelio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los seres humanos sean salvos. ¿Estás diciendo esto que Dios va a salvar a todo el mundo? Evidentemente que no. Pero nosotros vemos dos cosas: la soberanía de Dios escogiendo a los seres humanos, escogiendo o creando a Abraham, a Adán, escogiendo a Abraham, que era un idólatra, escogiendo a Moisés sobre todos los demás, escogiendo desde el vientre, en medio de dos gemelos, escoge uno sin haber ellos pecado en el vientre de su madre. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Desde cuándo? ¿Qué habían hecho? Nada, Dios soberanamente escogió a uno. Ahora también vemos que hay una responsabilidad humana a responder al llamado de Dios. Alguien ha dicho que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es como un avión que tiene dos alas. Tú estás en un avión y alguien te dice: ¿cuál de las dos alas tú quieres que quitemos? ¿Qué tú respondes? No quité ninguna. Dios es soberano en la salvación. El hombre es responsable para responder al llamado que Dios hace. Dios proclama la buena noticia del evangelio. El hombre responde a esa buena noticia. Pedro dice: ustedes crucificaron a Cristo. Pero eso era parte del designio de Dios para salvar a los pecadores. No debieron, pero Dios lo utilizó para su gloria. José dice a sus hermanos: ustedes me vendieron, no debieron obrar contra mí, pero Dios ha utilizado mi sufrimiento, mi soledad, su maldad, ¿para qué? Para salvar a una nación, trayéndola y librándole de la hambruna, trayéndola a Egipto para que no murieran de hambre. Es el plan soberano de Dios salvar a los pecadores. ¿Cómo lo hace? Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una verdad: todos nosotros somos pecadores, merecemos la condenación eterna. Necesitamos venir a Dios en fe y arrepentimiento. Solamente hay la verdad, una sola. ¿Y sabes quién es la verdad? Solo hay uno que se paró en la historia y dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino. Jesús es la verdad. Jesús es ese verbo dado por Dios para no solamente crear todas las cosas, sino llevarnos a andar en novedad de vida. Él es la roca sobre el cual edificamos nuestra vida. Todo lo demás es arena. Él no dijo: yo como que soy una de muchas verdades. Yo soy un camino entre muchos otros. Por eso el evangelio demanda exclusividad en cuanto a creer solo en Jesús para salvación.
Las demás religiones no le importa que tú tengas 5, 10, 15 dioses. Solo el Evangelio demanda: o yo soy tu Salvador y tu Señor, el que gobierna tu vida, o te está gobernando tú solo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador, hay solamente uno que vino delante de Dios y de parte de Dios para salvar al pecador: Jesucristo. Él se paró y recibió la justa ira de Dios sobre él, y ahora él puede representarnos dignamente. Adán, el primer hombre perfecto, creado en perfección, falló, pecó. Él era un cabeza federal, un gobernador, un senador. Como nosotros tenemos esa distribución legislativa, hay un senador que representa una provincia y él lleva las iniciativas, o se supone que lleve las iniciativas de todos los que formamos parte de una provincia. Él nos representa, como nos representa también el presidente. Ese cabeza federal perfecto llamado Adán falló. Dios le dijo: cuando peques morirás. ¿Qué debió haber hecho Dios cuando Adán y Eva pecaron? Una sola cosa: matarlos. ¿Pero qué hizo él? Manifestó misericordia. Ellos cubrieron su pecado y su desnudez por medio de hojas. ¿Qué hace Dios? Mata un cordero y hace túnicas de piel. Un cordero inocente que está cubriendo su pecado. Pero fueron ellos que pecaron, seres humanos, no fue el cordero. Pero vemos a lo largo de la evolución de la historia de la redención, como Abraham, Dios le pide sacrificar a su hijo. Pero al momento de hacerlo, ¿qué ocurre? Hay un cordero. No lo mates, toma este cordero para que sustituya a tu hijo. Y vemos a Jesús presentado como el Cordero de Dios, que ya no va a simplemente tapar los pecados, porque Él es un ser humano, pero al mismo tiempo es divino, es Dios. Ahora Él quita los pecados del mundo. Y cuando Dios levanta su puño contra Cristo, nadie le sustituye, y la ira cae sobre Jesús. Aplastado por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, desfigurado por tus pecados, desechado, arrancado de la tierra por nuestras rebeliones. Y Él es el mediador entre Dios y nosotros. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué tanto te ama Dios? Él entregó su sangre por ti. Él no te mandó un chocolatito en San Valentín con una tarjetita. Mira a la cruz y ve que tanto nos ha amado Dios. Pero al mismo tiempo, al mirar a la cruz, debemos ver la seriedad del pecado ante la santidad y la justicia de Dios y apartarnos. Hermanos, tú y yo debemos orar para que Dios salve a los pecadores que están perdidos. Gentiles, amigos, enemigos, aguiluchos, liceístas, también los liceístas, hermano. Hay misericordia. Aquí hay una liceísta que dice presente, gloria a Dios. ¿Sabe que el diablo es real, hermano? Mi cuñado es liceísta y me dio un sobrino liceísta también, que los demócratas, los republicanos, de toda lengua, de toda raza. Dios es un Dios misericordioso. ¿Qué debemos hacer? Responder a ese llamado. Dos hombres están orando en el templo, dice Jesús. Y esta parábola Él la utiliza para algunos que confiaban en sí mismos. Lucas 18:9. Se veían a sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. ¿Qué dijo Él en esta parábola? Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. Uno oraba consigo mismo, puesto en pie y delante allá, y decía: Señor, te doy gracias. Verso 11, Lucas 18. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Cómo son los demás hombres? Ladrones, injustos, adúlteros. Y mira, después de todo eso hay otro que está peor, el publicano. ¿Quién era un publicano? Uno que se había vendido al imperio para cobrarle impuesto a los judíos y dárselo a los romanos, que eran los que tenían la esclavitud.
Gracias porque no soy como aquel publicano. ¿Qué hago? Yo diezmo 2 veces por semana de todo lo que gano. Ayuno, 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. Acabó la oración. Uno descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquel fariseo, los dos eran publicanos, pero el fariseo era mejor y salía bien librado. ¿Sabes por qué? Porque él miraba para atrás y veía a otros que estaban cometiendo pecados escandalosos. Y eso le daba la autoridad de sentarse en el trono de Dios para juzgar y descartar a los demás. Quizás ese sea tu caso. Tú puedes verte en esta mañana y pensar: yo no mato, yo no robo, yo no hago ningún delito, yo no necesito a Jesús. Sí lo necesitas. Lo que pasa es que te estás engañando y mintiéndote a ti mismo. Pero este publicano no fue perdonado simplemente porque bajó la cabeza y estaba llorando. Fue perdonado porque, aparte de conocer su pecado, clamó a Jesús por misericordia. Muchas personas pueden decir: yo sé que estoy mal, yo sé que necesito de Jesús. Ora. Es verdad que debemos orar, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad de arrepentirnos de nuestro pecado. Este hombre, no solamente en el caso del cobrador, del publicano, no solamente vio su pecado, él clamó por misericordia. ¿Y qué cree que pasó? Jesús dice que él salió justificado. No fue perfecto, fue declarado justo por medio de la obra de Cristo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Tú no tienes que morir en condenación eterna. Tú no tienes que morir atado a tu pecado. Si tú clamas a Cristo cada día, cada vez que pecas, Él te perdona, Él nos perdona y nos restaura. Padres que están aquí, no solamente ores por tus hijos, proclámale la buena noticia del Evangelio. Esto debe llevarnos a nosotros a reflexionar. Porque si nosotros tenemos un vecino y la casa se está quemando, acudimos a ayudar y a rescatar. Hermanos, la Biblia muestra que nuestros vecinos que no conocen al Señor están en un resbalón de irse a la condenación eterna. Espiritualmente huelen a humo. Que dice Judas que nosotros debemos meter la mano en el infierno con la proclamación de la buena noticia del Evangelio para arrebatarlos de la llama. Orando por ellos, pero también siendo intencionales en la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Que puedan conocer la verdad y apartarse del camino del pecado y venir en fe y arrepentimiento. Richard Baxter lo expresó de la siguiente manera: deja que tu corazón anhele a tus vecinos impíos. Deja que tu corazón se cargue con aquellos compañeros de trabajo que viven hablando disparates y van camino al infierno, y predícales el Evangelio. Déjate que tu corazón se cargue con ese joven, con ese vecino, con ese amigo, con ese compañero de colegio que va camino al infierno, y que si muere en esa condición se perderá para siempre. Tú y yo estamos llamados a proclamar la verdad del Evangelio, orando fervientemente por cada uno de ellos. El monoteísmo, dice John Stott, impulsa las misiones. El saber que solamente hay un mensaje, que solamente hay un Salvador, que solamente hay un Señor, debe movernos a orar por las misiones, a ser evangelístico, a proclamar la buena noticia del Evangelio. Isaías 45, 21 al 22. Mira cómo dice el profeta: proclamad y hacedlo acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y mira cómo dice el profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Porque yo soy Dios y no hay otro. Miren a mí, dice Dios, y sean salvos todas las naciones
de la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios para el ser humano? Que podamos vivir eternamente adorándole. Ese fue el plan por el cual Él no creó. ¿Y por qué el ser humano está adorando otras cosas? Por el pecado que nos aparta de Dios. Por eso dice Pablo que Cristo murió por cada uno de nosotros, por el pecado, el cual se dio en rescate de todos nosotros, conforme a su debido tiempo. Y no solamente murió, mira lo que dice el versículo 7. Para esto fui constituido predicador y apóstol. ¿Para qué fue Pablo hecho un apóstol? Para proclamar la verdad del evangelio. ¿Cómo Dios escoge a un judío, fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, si había alguien que tenía todos los méritos para entrar a la vida eterna por sus buenas obras? Era Pablo? Y nada de eso le pudo salvar. Todo eso él lo tenía en algún momento de su vida pasada como ganancia. Pero ahora, cuando conoce a Cristo, lo pasa a la columna de las pérdidas. Y entiende que solo en Cristo hay salvación. Y no solamente lo salvó, sino que lo mandó al rescate de los gentiles. Y alguien pudiera decirle: Pablo, pero eso porque tú no tienes mérito, eso porque tú no tienes logros espirituales en el judaísmo. Todo lo contrario. Pero todo eso no fue suficiente para ser salvo. Jesús es el único en el cual tenemos esperanza de salvación. Jesús es el único que puede rescatarnos de nuestros pecados. Debemos orar por todos los reyes, gobernantes, por todos los seres humanos. Esa es la voluntad de Dios. Debemos proclamar el evangelio. La pregunta: ¿cómo debemos hacerlo? Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Estaba establecido en la sinagoga que los hombres debían orar públicamente, llevar a toda la congregación. Estamos en el contexto del culto congregacional. Aquí vemos ahora que Pablo está diciendo: oren específicamente en la sinagoga, pero no solamente oremos en la sinagoga. Y al hablar de la oración, hermano, no es un programa de la iglesia en particular. Es una acción diaria de cada uno de nosotros. A veces pensamos que la iglesia haga un evangelismo y esperamos una actividad evangelística para evangelizar. ¿Y dónde dice Dios que la iglesia va a evangelizar cuando los pastores o los líderes diseñen un programa evangelístico? Tú y yo debemos proclamar la verdad del evangelio. Cuando ellos fueron perseguidos, por donde quiera que pasaban, iban proclamando la verdad del evangelio. En una carreta, en un río, en una sinagoga, en una montaña, en una cueva, el evangelio estaba siendo predicado. Donde quiera que nosotros vamos, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Hombres imperfectos que están orando, dirigiendo la congregación en oración. Levantar manos simboliza todas las actividades cotidianas que nosotros podemos hacer. No es que usted simplemente se lave la mano con detergente o manitas limpias y diga: tan limpias las manos, ya puedo levantarlas a orar. Es una vida que es imperfecta, que es pecadora, pero está luchando contra el pecado. Es una vida que se gana el sustento legítimamente a la luz de la sociedad. Es una vida que trata de criar hijos para la gloria de Dios, que lucha contra su propio pecado y trata de vivir de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Es alguien que ha sido transformado por la misericordia de Dios y que ora para que otros sean alcanzados por esa misma sangre que le perdonó. Por eso cada día que celebremos esta actividad debemos orar como iglesia de manera ferviente, y las oraciones ser recogidas y seguir durante la semana orando por todo lo que por todos los planes que se han de llevar a cabo. ¿Qué hemos visto, hermanos? Hemos visto un mandato a orar, una exhortación. Orar como congregación, orar de manera individual, orar en todo tiempo. ¿Qué hemos visto? Los motivos para orar. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la buena voluntad de Dios. ¿Qué hemos visto? Que debemos orar para que Dios salve a los pecadores, su evangelio sea extensivo, que debemos orar por las autoridades que no conocen al Señor y sean traídas a novedad de vida. La manera, con manos santas delante del Señor, en humildad, reconociendo que no somos suficientes. ¿Por qué nosotros debemos orar? Cristo dejó el modelo. Lucas capítulo 22, verso 39.
En aquel monte de los olivos él oró. Le dijo a sus apóstoles que oraran con él, pero ellos se durmieron. Se apartó y volvió y les dijo oren, pero otra vez estaban durmiendo. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Señor, si es posible, pasa esta copa de sufrimiento. Pero más que mi propia voluntad, yo quiero agradarte a ti. Si eso implica mi muerte, si eso implica cargar el pecado, yo estoy dispuesto a hacerlo. Jesús oró para que Dios le ayudara, y cuando Judas vino y le entregó, voluntariamente él se fue y recibió el castigo sobre él. Pero cuando Jesús está clavado en la cruz, con todo el dolor, el sufrimiento, y teniendo delante a sus enemigos, a sus escarnecedores, no solamente teniéndolos delante, teniendo el poder de destruirlos. No solamente lo mataron, no solamente lo desnudaron, no solamente lo escarnecieron, lo golpearon, lo desfiguraron, le escupieron saliva de soldados romanos borrachos o resacados sobre su santo rostro, sobre su rostro. Está clavado cargando nuestro pecado, dolor físico, emocional, abandonado por sus apóstoles. Y él puede orar y decir: Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Los gobernantes se burlaron, los líderes religiosos se burlaron, la multitud que él sanó y alimentó se burlaba. Pero él aún así tiene misericordia y ora por el perdón, y es capaz de salvar a uno de los ladrones que estaban al lado de él. Ese es nuestro glorioso Salvador. Pero no se queda ahí. Él resucita y él intercede por ti y por mí. Juan 17. La oración que él hace intercediendo. Señor, versículo 22, él dice, Juan 17, 15, 21. Señor, yo no te ruego que quites a estos cuantos de la tierra. Yo te pido que los guarde en medio de las adversidades. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo los envío al mundo como tú me has enviado, para que ellos puedan seguir proclamando la verdad del evangelio. Mas no te ruego por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por ellos. Ahí estamos nosotros, hermanos, que hemos creído por el testimonio escrito de los apóstoles de que Jesús es el Cordero de Dios que vino a salvarnos. Para que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, y que también sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo pueda creer que tú eres el que me enviaste y pueda venir en arrepentimiento y fe. ¿Por qué tú y yo debemos orar? Cristo intercedió por cada uno de nosotros. Qué glorioso ejemplo de entrega a la voluntad de Dios por encima del pecado, por encima del sufrimiento y de la soledad. Hermanos, quiera Dios ayudarnos en esta mañana a poder, como iglesia local, orar para que el reino de Dios avance mientras proclamamos la buena noticia del evangelio, que Dios sea exaltado, que los hombres sean salvos y podamos vivir en paz. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este momento tan especial que tú nos permites escuchar tu palabra. Una vez más, Señor, te ruego que podamos, oh Señor, reflexionar en tu obra mientras participamos de tu mesa. Ayúdanos en nuestras debilidades y te rogamos que tú salve a alguien que pudiera estar aquí y no te conoce. Por Jesús te lo pedimos. Amén.